Hola, que Dios te bendiga de manera muy especial en este momento. Lo que voy a compartir contigo hoy no es un mensaje más, no es una simple reflexión para pasar el tiempo. Es literalmente una alerta espiritual para esta generación. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. El cielo te está llamando a despertar. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero pedirte algo con mucho respeto y con toda seriedad. Suscríbete ahora a este canal, activa la campanita y deja tu me gusta en este video. Cuando tú haces eso, ayudas a que este mensaje llegue a miles de personas que hoy están confundidas, asustadas, atrapadas por el miedo y por la mentira. Y también deja en los comentarios desde qué país nos estás viendo y escribe: quiero entender el tiempo del fin. Eso será tu declaración de que no quieres vivir dormido espiritualmente. Desde hace siglos millones de personas repiten que el mundo siempre ha sido igual, que nada cambia, que todo sigue como antes. Pero si abrimos los ojos, si miramos con honestidad lo que está pasando, sabemos que eso no es verdad. La oscuridad moral, la confusión espiritual, la violencia, la pérdida total de rumbo, todo esto no es normal. No es un capítulo más de la historia. Es la señal de que el reloj profético de Dios se está acercando a la medianoche. Y la Biblia ya lo había anunciado con una exactitud que debería estremecer nuestros corazones. Hoy quiero que caminemos juntos por uno de los libros más impresionantes de toda la Escritura, el libro de Daniel. No es un simple relato antiguo, no es una historia de niños sobre un profeta en un foso de leones. Daniel es, espiritualmente hablando, un mapa profético del final. Es como si Dios hubiera dejado sellado un expediente para la última generación y solo ahora ese expediente se estuviera abriendo delante de nuestros ojos. La Biblia dice en Daniel capítulo 12 que las palabras que Daniel recibió quedaron cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso significa que durante siglos muchos leyeron estas profecías sin comprenderlas del todo. Conocían los textos, memorizaban los versículos, pero no lograban ver la fotografía completa. Era como mirar un rompecabezas con piezas sueltas. Sin embargo, el texto deja claro que llegaría una generación en la que el sello se rompería y los entendidos comprenderían. Y la gran pregunta es, ¿somos nosotros esa generación? Daniel escucha al ángel decirle que esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y que muchos eran limpios, emblanquecidos y purificados, pero que los impíos seguirán actuando impiamente y no entenderán. Solo los entendidos entenderán. Ese versículo describe exactamente el mundo en el que vivimos. Por un lado, una multitud que se hunde cada vez más en la oscuridad, llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Por otro lado, un pequeño grupo de hombres y mujeres que han decidido buscar a Dios con seriedad, que no quieren un cristianismo superficial, que están dispuestos a pagar el precio de caminar en santidad y obediencia. A esos la Biblia los llama entendidos. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres de los que simplemente oyen predicaciones para sentir alivio por unos minutos, pero luego siguen viviendo sin cambio, sin compromiso y sin obediencia? ¿O eres de esos que han decidido ordenar su vida, disciplinar su corazón y vivir como si realmente creyeran que Cristo viene pronto? Muchos quieren entender las profecías sin estar dispuestos a cambiar su estilo de vida. Quieren que Dios les revele secretos del tiempo del fin, pero no quieren perdonar, no quieren dejar el pecado escondido, no quieren renunciar a relaciones tóxicas, no quieren cerrar la puerta a lo oculto ni a lo inmundo. Quieren información, pero no transformación. Y Dios no premia la curiosidad morbosa, Dios busca corazones obedientes. El conocimiento sin obediencia solo sirve para inflar el orgullo. La sabiduría, en cambio, nace cuando el conocimiento se convierte en obediencia diaria. Por eso, antes de seguir avanzando en el contenido profético, necesito hablarte de algo que muchos no quieren escuchar: la disciplina espiritual. No hablo de fanatismo, no hablo de rituales vacíos, hablo de una vida ordenada delante de Dios. Así como hay personas que se levantan cada día para hacer ejercicio, para ir al trabajo puntualmente, para cumplir con metas, el cielo está buscando hombres y mujeres que se levanten con la misma seriedad para buscar a Dios. Los entendidos de los que habla Daniel no son los que simplemente ven videos proféticos sin parar, ni los que se alimentan solo de noticias alarmantes. Son aquellos que han decidido instaurar hábitos espirituales firmes,
Personas que al despertar abren la Biblia antes de abrir las redes sociales, que se arrodillan aunque tengan suelos fríos, que levantan la voz aunque nadie los aplauda, que derraman lágrimas aunque nadie los vea. Y cuando cae la noche, antes de cerrar los ojos, vuelven a refugiarse en la palabra y en la presencia de Dios. Tal vez tú digas, yo no tengo una gran formación, no soy pastor, no soy predicador, no sé tanto de teología. Pero lo que Dios busca no es un título religioso. Dios busca un corazón que tiemble ante su palabra. Si tú comienzas a tomar la Biblia en serio y a obedecer lo que ya entiendes, el Espíritu Santo te dará luz para entender lo que aún no comprendes. El problema es que muchos quieren entender el capítulo 12 de Daniel, pero no quieren obedecer el capítulo 1, donde vemos a un joven decidido a no contaminarse con nada que ofenda a Dios. Observa el mundo que te rodea. La ansiedad se ha vuelto normal. El miedo es el pan diario de millones. La gente se levanta nerviosa, se acuesta agotada, discute por todo, pierde el control por cualquier cosa, llevan una tormenta adentro. Y la raíz de todo es la misma: viven desconectados de la fuente. Igual que un celular que parece perfecto por fuera, pero no fue conectado al cargador y se apaga exactamente cuando más se necesitaba, así está la vida de muchos. Cuando llega la prueba, cuando viene la crisis, no hay batería espiritual, no hay palabra plantada, no hay hábito de oración, no hay convicciones firmes, entonces se derrumban. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No un poco, no algo, nada. Sin embargo, la mayoría de las personas viven como si esa frase fuera una exageración religiosa. Planifican sin orar, deciden sin consultar a Dios, se casan sin pedir dirección, cambian de ciudad siguiendo solo el dinero, compran y venden guiados por el impulso y luego, cuando cosechan dolor, preguntan, ¿dónde estaba Dios? La pregunta correcta es, ¿dónde estabas tú cuando Dios quería hablarte? Y este es el punto clave. En el tiempo del fin, lo peligroso no es solo la maldad creciente, sino vivir sin discernimiento. Daniel habla de un tiempo en que la maldad se multiplicara y al mismo tiempo el conocimiento aumentara. Pero el aumento de información no es lo mismo que el aumento de revelación. Puedes ver cientos de prédicas, escuchar docenas de mensajes, memorizar nombres de personajes bíblicos y aún así seguir sin discernir la voz de Dios. Discernimiento no es saber mucho, es saber distinguir lo que viene del cielo y lo que nace de la carne o de las tinieblas. Es reconocer cuando una decisión parece buena pero no es de Dios, cuando una propuesta suena brillante pero te aleja de tu propósito eterno. Y aquí es donde el libro de Daniel se convierte en un espejo para nosotros. Daniel no vivió en tiempos tranquilos, vivió rodeado de idolatría, de poder humano, de presión constante para ceder, para callar, para adaptarse. Sin embargo, permaneció firme y Dios le confió visiones que atraviesan los siglos. ¿Por qué? El por qué decidió no contaminarse, decidió seguir orando, aunque eso le costara el foso de los leones, decidió permanecer leal cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Ese es el tipo de hombre al que Dios le puede revelar secretos del tiempo del fin. Quiero que te preguntes con honestidad, ¿podría Dios confiarte a ti una revelación profunda? ¿Podría confiarte algo que te sacuda, que te cambie la agenda, que te obligue a renunciar a cosas, a relaciones, hábitos que te atan? ¿O solo quieres mensajes que te consuelen un rato, pero no alteren tu estilo de vida? Estamos entrando en una etapa de la historia en la que ya no bastará con ser simpatizante del Evangelio. No será suficiente decir yo creo en Dios. Los que solo tengan una fe de palabras se desmoronarán ante la presión del entorno. Daniel profetiza un tiempo de angustia como nunca antes, un tiempo de definición. Y los que no hayan aprendido a vivir conectados a Dios diariamente, los que solo hayan vivido de experiencias sueltas, no soportarán el peso del tiempo final. Por eso lo que estás escuchando hoy no es un tema teórico. Es una invitación a revisar tu vida desde la raíz. Tus prioridades, tu tiempo, tus afectos, tus decisiones, tu manera de tratar a tu familia, tu relación con el dinero, con el pecado, con el perdón. Porque todo esto tiene que ver directamente con la forma en que vas a atravesar el tiempo del fin. No se trata solo de saber lo que viene, se trata de decidir quién vas a ser cuando eso llegue. En la siguiente parte vamos a entrar más profundo en la estructura profética de Daniel y en cómo Dios dibujó la historia de los imperios y del reino final antes de que sucediera. Pero para que esa parte tenga sentido, hoy tienes que tomar una decisión. Seguir viviendo igual o decirle al Señor con humildad verdadera, con palabras sinceras, Dios, ya no quiero ser un cristiano distraído,
superficial, sin disciplina. Quiero ser de los entendidos que entienden. Si este mensaje está hablando a tu corazón, te pido otra vez que te suscribas, que compartas este video con alguien que sabes que está confundido y que dejes en los comentarios, quiero ser de los entendidos. Eso no es una frase más, es la puerta que estás abriendo para que Dios comience a tratar contigo en otro nivel. En la parte 2 vamos a mirar cómo el libro de Daniel traza la historia completa desde los antiguos imperios hasta el escenario profético del tiempo final. Y vas a ver con tus propios ojos que nada de lo que está pasando hoy es casualidad, todo estaba escrito. Y si todo estaba escrito, también está escrito el final para los que se refugian en Cristo. No te pierdas lo que viene. Ahora que ya comprendimos la importancia de la preparación interior, quiero llevarte a un nivel más profundo, a una exploración seria y detallada del mensaje profético que atraviesa el libro de Daniel. No estamos frente a un texto simbólico destinado a ser interpretado de forma vaga o poética. Estamos frente a una arquitectura profética que describe la historia con una precisión sorprendente. Y cuanto más la estudiamos, más entendemos que nada de lo que vivimos hoy es accidental. El cielo dejó un registro anticipado para que la última generación supiera reconocer su tiempo. Daniel vivió en una época donde grandes poderes dominaban el mundo, donde los imperios parecían invencibles y el ser humano confiaba en su fuerza, su inteligencia y sus estructuras. Sin embargo, Dios le mostró que todas esas potencias solo eran sombras, piezas temporales dentro de un plan mucho más grande. El profeta contempló visiones que hoy reconocemos como una descripción exacta del desarrollo histórico de los reinos antiguos. Y lo más impactante es que esas visiones no se detienen en el pasado, se extienden hacia el porvenir, cruzan siglos, atraviesan imperios y llegan hasta el tiempo final. Quiero que imagines por un momento a Daniel, un joven arrancado de su tierra, llevado como cautivo a una cultura diferente, rodeado de tradiciones ajenas, bajo un sistema que no compartía su fe. Cualquier persona en esa situación habría perdido la esperanza, se habría mezclado con las costumbres de otros pueblos o habría asumido que Dios ya no intervenía. Pero Daniel hizo lo contrario, guardó su identidad, mantuvo su integridad. Y porque decidió honrar a Dios incluso cuando nadie lo veía, el cielo lo honró a él con una revelación que supera todo entendimiento humano. Ese es el punto clave para nosotros hoy. Mucha gente quiere conocer el futuro sin estar dispuesta a vivir en obediencia en el presente, pero el orden espiritual es claro. Dios revela secretos a quienes viven en fidelidad. Si tu vida está alineada con Él, si caminas con un corazón recto, si buscas su voluntad con seriedad, entonces Él te mostrará cosas que otros no pueden comprender. Y en un tiempo como este, donde la confusión domina las mentes y los corazones, necesitamos con urgencia esa claridad que solo viene de Dios. Al avanzar en el libro de Daniel, descubrimos que el profeta recibió la revelación de una gran estatua compuesta por metales distintos, cada uno representando un imperio futuro. Lo extraordinario es que esta secuencia histórica no fue escrita después de los acontecimientos, sino siglos antes. Y aún así, los detalles coinciden con una exactitud imposible de atribuir al azar. Esa estatua no es solo un símbolo antiguo, es un mapa que traza el desarrollo de los reinos del mundo hasta llegar a un momento crítico, un punto de quiebre, donde surge una última estructura de poder en los días finales. Cada imperio ascendió y cayó tal como fue mostrado. Cada transición ocurrió en el orden profetizado. Y la última parte de esa imagen no describe un imperio común ni un reino tradicional, sino una mezcla inestable, frágil, dividida, incapaz de sostenerse por sí misma. Esa descripción es un espejo de nuestro tiempo. Vivimos en una época donde las naciones, aunque poderosas, en apariencia son más frágiles que nunca. Las instituciones pierden credibilidad, la moral se desmorona, la unidad social se rompe y la humanidad avanza sin rumbo claro tratando de sostener sistemas que ya no pueden mantenerse. Daniel no solo describe la fragilidad final, también anuncia que sobre ese escenario surgirá un liderazgo sin precedente, un poder que intentará establecer control total. Y aunque este personaje ha sido objeto de todo tipo de teorías y especulaciones, la Escritura no nos invita a adivinar nombres, sino a entender principios. El mensaje de Daniel no es identificar rostros, sino reconocer estructuras espirituales que se moverán en el final de los tiempos.
Esto es crucial para no caer en confusión. Mientras analizamos estas visiones, es vital recordar que el propósito de la profecía no es generar miedo. Dios no revela el futuro para atemorizar, sino para preparar. El objetivo de estas palabras no es alimentar el pánico, sino despertar la sobriedad espiritual. Cuando entendemos lo que está escrito, dejamos de dejarnos llevar por rumores, por teorías sin fundamento, por voces que hablan sin discernimiento. La verdadera profecía produce paz interior, no ansiedad. Produce claridad, no paranoia. Cada generación ha visto señales, pero esta generación ha sido testigo de algo distinto. La aceleración del cambio. Lo que antes demoraba siglos, ahora sucede en años. Lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve cotidiano. La transformación cultural, tecnológica, social y espiritual avanza a un ritmo que deja sin aliento. Es como si un reloj gigante invisible estuviera avanzando más rápido, señalando que la historia se acerca a su momento decisivo, y aquí, en medio de ese movimiento, la Biblia cobra vida. Si abrimos los ojos, vemos cómo el mundo entero experimenta una transición profunda. Las estructuras que antes parecían firmes ya no lo son. La identidad de las personas se fragmenta. Las generaciones pierden la noción de verdad. La moral deja de tener significado para millones. Lo efímero reemplaza lo eterno. Todo esto está descrito en la Escritura, no como un castigo, sino como una advertencia. No como un anuncio de derrota, sino como un llamado urgente al despertar espiritual. Y quiero que escuches esto con mucha atención. Ningún acontecimiento global puede entenderse sin una relación directa con el mensaje bíblico. Ningún cambio social profundo ocurre por casualidad. Ningún movimiento cultural masivo surge sin una raíz espiritual detrás. La historia visible es siempre la sombra de una batalla invisible. Y Daniel, más que cualquier otro libro, nos permite entrever esa batalla. Cuando Daniel contempla las visiones, queda impactado, agotado, sin fuerzas. Esa reacción nos enseña algo importante. La profecía no es entretenimiento, no es para satisfacer curiosidades. Es un mensaje que pesa, que confronta, que transforma. Las visiones de Daniel lo dejaron sin aliento porque le mostraban el curso completo de la humanidad desde su época hasta el fin. Y eso es precisamente lo que necesitamos hoy, una conciencia clara de dónde estamos parados en la historia. En esta parte del mensaje quiero que entiendas que la espiritualidad verdadera no consiste en acumular datos, sino en mantener el corazón alineado con Dios. Puedes saber todo sobre profecía y aún así perderte en lo esencial. Puedes conocer fechas, nombres, símbolos, detalles y aún así no tener discernimiento. Por eso, antes de avanzar hacia las capas más profundas de la profecía, es necesario detenernos y examinar nuestro interior. La pregunta más importante hoy no es cuándo o cómo sucederán los próximos eventos, sino si estamos espiritualmente listos para enfrentarlos. Porque cuando llegue el momento decisivo, no habrá tiempo para improvisar, no habrá tiempo para correr a buscar fuerzas, no habrá tiempo para estudiar deprisa algo que debimos aprender en tiempos de calma. La preparación del tiempo del fin se construye día a día, no cuando ya es demasiado tarde. Estamos viviendo un mundo que se desliza hacia una polarización jamás vista. Personas que antes eran firmes ahora vacilan. Aquellos que parecían espiritualmente fuertes ahora se enfrían. Y ese fenómeno no es casual. Cuando la estructura moral del mundo se debilita, los corazones sin raíces profundas se dejan llevar por cualquier corriente. Por eso Jesús comparó el tiempo final con una casa construida sobre arena. Solo permanecen en pie los que edificaron sobre roca. Y aquí entramos en una verdad central. La roca no es el conocimiento teórico. La roca es la obediencia. Construir sobre roca significa tomar la palabra de Dios en serio y vivirla en lo cotidiano. Construir sobre roca significa dejar que Dios gobierne tus decisiones, tus relaciones, tus emociones, tus prioridades. El final no será difícil para los que viven así. Al contrario, será un tiempo de confirmación y esperanza. Pero quienes no hayan establecido esa base sentirán que el mundo se derrumba sin explicación. En la siguiente parte entraremos en el corazón mismo de la profecía de Daniel. Analizaremos la secuencia histórica que Dios reveló, comprenderemos cómo eso conecta con nuestro tiempo y veremos por qué esta generación está viviendo uno de los momentos más decisivos de toda la historia humana. No te pierdas lo que viene. Esta revelación no es para informar, es para despertar tu espíritu.
Al avanzar hacia el corazón del mensaje profético, nos encontramos con un punto decisivo en el libro de Daniel. La revelación de un desarrollo histórico que no solo explica el pasado, sino que ilumina el presente y proyecta un futuro que requiere discernimiento. Este capítulo no fue escrito para generar temor, sino para que la generación final entendiera que la historia tiene un propósito, un orden y un desenlace. Daniel no recibió estas visiones para entretener, sino para advertir y preparar. Y hoy más que nunca estas palabras vuelven a resonar con fuerza. El profeta contempla una escena sorprendente. Observa la sucesión de grandes imperios que marcarían el rumbo del mundo durante siglos. Ninguno de ellos era eterno, ninguno podía sostenerse por sí mismo, ninguno era dueño de la historia. Daniel ve cómo ascienden, cómo alcanzan poder, cómo finalmente se debilitan y desaparecen. Esta secuencia revela una verdad fundamental. Todo poder humano tiene un límite. Incluso cuando las naciones se ven fuertes, están sujetas al tiempo y a los designios de Dios. Nada permanece para siempre excepto su palabra. A medida que Daniel describe estos imperios, es como si el Espíritu le mostrara que la humanidad caminaría a través de una serie de transiciones inevitables. Cada reino dejaría un rastro en la historia, pero ninguno podría considerarse la meta final. Todos eran parte de un proceso que llevaría a un punto culminante. Esa comprensión debería llevarnos a reflexionar por qué hoy vivimos en un mundo que cree que puede sostenerse sin límites. La tecnología avanza, las estructuras cambian, las sociedades se transforman, pero la esencia humana sigue buscando control y seguridad. Sin embargo, el mensaje de Daniel es claro: ningún sistema humano puede ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. Lo más impactante del capítulo profético es que después de la sucesión de los grandes reinos, aparece una etapa final caracterizada por fragilidad, división y falta de cohesión. Daniel describe una mezcla que no termina de unirse, una especie de amalgama inestable donde las estructuras son fuertes en apariencia, pero débiles en su esencia. Esa imagen, aunque escrita hace siglos, refleja con exactitud la realidad moderna. Vivimos en un tiempo donde la apariencia de fortaleza convive con una profunda vulnerabilidad espiritual, moral y social. Las instituciones parecen imponentes, pero se quiebran con facilidad. Las sociedades se sienten seguras, pero la incertidumbre crece cada día. Los avances tecnológicos impresionan, pero no logran sanar la angustia interior de millones de personas. Esta contradicción entre fuerza exterior y debilidad interior es una de las señales más claras de que estamos viviendo una etapa histórica similar a la que Daniel vio en su visión. Un tiempo de cambios acelerados, de tensiones profundas y de cuestionamientos existenciales que no encuentran respuestas en las estructuras humanas. En medio de esa fragilidad, el profeta observa que surgirá una figura que intentará establecer un dominio sin precedentes. La Escritura no nos invita a especular identidades, sino a comprender principios. El propósito de este anuncio no es señalar rostros, sino advertir sobre un sistema que buscará imponer uniformidad en un mundo profundamente fragmentado. Un sistema que intentará llenar el vacío espiritual de las personas con promesas de estabilidad y respuestas fáciles, cuando en realidad lo que ofrece es dependencia y confusión. Por eso es tan importante entender que el tiempo final no se mide por catástrofes externas, sino por la condición interna de la humanidad. La presión no comienza afuera, comienza en la mente y en el corazón. Cuando las personas pierden la claridad moral, cuando la verdad se relativiza, cuando la espiritualidad se convierte en una mezcla superficial de ideas, es entonces cuando la sociedad entra en un estado de vulnerabilidad espiritual. Y ese es el terreno fértil para que cualquier forma de manipulación encuentre espacio. Daniel muestra que la característica más peligrosa del tiempo final no será la violencia, ni la crisis económica, ni la tensión geopolítica, sino la confusión espiritual. Y esa confusión ya se percibe hoy. Miles buscan sentido en lugares equivocados. Millones confunden emoción con fe, información con sabiduría, entretenimiento con espiritualidad. Se multiplican voces que hablan con autoridad, pero sin verdad. Se repiten mensajes motivacionales vacíos que prometen soluciones rápidas, pero no transforman el corazón. En una época así, la profecía se convierte en un faro, no para satisfacer curiosidades, sino para distinguir el verdadero camino entre tantas imitaciones. Daniel es un recordatorio constante
de que la historia tiene dirección, no avanza hacia el caos, avanza hacia un cumplimiento. El mundo no está fuera de control. Lo que parece desorden es en realidad el escenario donde se desarrollarán los últimos capítulos del plan divino. Y esa convicción debería darnos firmeza, no miedo. Cuando el profeta recibe estas visiones, queda profundamente afectado. No porque le sorprendiera el poder de los imperios, sino porque comprendió la responsabilidad de vivir con sabiduría en medio de ellos. Él no estaba llamado a cambiar el mundo con su fuerza. Estaba llamado a mantenerse fiel, a permanecer firme cuando todos a su alrededor cedían. Esa fidelidad silenciosa, esa integridad constante, fue lo que abrió la puerta para que Dios le confiara revelaciones profundas. Esa es la invitación para nosotros hoy. No se trata de aspirar a ser héroes espirituales o a tener un conocimiento superior. Se trata de vivir con coherencia. Se trata de ser personas que no negocian su identidad, que no renuncian a sus principios cuando la presión aumenta, que no confunden popularidad con verdad. Se trata de ser, como Daniel, hombres y mujeres que permanecen de pie cuando otros se arrodillan ante las circunstancias. Mientras avanzamos en la profecía, comprendemos que las visiones no solo describen cambios globales, sino también la transformación interior necesaria para enfrentarlos. Una de las lecciones más profundas del libro es que Dios no revela el futuro para asustar a su pueblo, sino para fortalecerlo. Las advertencias no son amenazas, son herramientas para desarrollar una vida firme y consciente. Son recursos para no dejarnos arrastrar por la corriente del mundo. Y aquí llegamos a un punto esencial. En el tiempo final, la verdadera batalla será por la mente, no por territorios, no por estructuras, sino por pensamientos. Quien controla el pensamiento controla la dirección. Quien determine lo que una persona cree influye en cómo actúa, cómo decide, cómo vive. Por eso la Escritura insiste tanto en renovar la mente, en guardar el corazón, en no dejarse llevar por todo viento de doctrina. En un tiempo donde las ideas cambian con rapidez, quienes no tengan raíces espirituales profundas serán arrastrados con facilidad. Así como Daniel permaneció firme entre culturas cambiantes, nosotros también necesitamos desarrollar una fe que no dependa de las circunstancias. Una fe que no se derrumba cuando el mundo pierde estabilidad. Una fe que se alimenta de la verdad y no de las emociones. Una fe que reconoce que el propósito de Dios no cambia, aunque todo alrededor parezca inestable. Esa es la clase de fe que se requiere para enfrentar los días que vienen. En la siguiente parte profundizaremos en cómo la profecía describe la transición hacia el escenario final, un tiempo de definiciones donde la claridad espiritual será más importante que cualquier otra habilidad. Y entenderás por qué esta generación está siendo llamada con tanta insistencia al despertar. Lo que viene no es para asustarte, sino para prepararte. Lo que está escrito no es para especular, sino para vivir con propósito. Al adentrarnos más en la revelación, entramos en una zona de la profecía donde todo se vuelve más definido. Hasta este punto Daniel ha visto imperios, transiciones, conflictos y un escenario mundial marcado por cambios profundos. Pero ahora el mensaje se desplaza hacia la esencia espiritual que sostiene todo el relato. Ya no se trata solo de entender qué ocurrirá en la historia, sino qué ocurrirá en el interior del ser humano durante este proceso. Y es aquí donde el libro se vuelve aún más actual, más urgente y más necesario. Daniel recibe una visión que lo perturba profundamente. Contempla a un pueblo sometido a presiones intensas, a un mundo donde la confusión se multiplica, donde la gente corre de un lado al otro buscando respuestas sin encontrarlas, donde el conocimiento crece de forma vertiginosa, pero la sabiduría escasea. Este contraste entre abundancia de información y escasez de discernimiento es una de las señales más contundentes del tiempo final. Y hoy vivimos exactamente esa paradoja. La humanidad nunca ha tenido acceso a tanta información como en este siglo. Nunca ha sido tan fácil buscar respuestas, comparar datos o consultar miles de opiniones. Sin embargo, nunca había habido tanta incertidumbre espiritual. La información se volvió abundante, pero la verdad se volvió difusa. La velocidad con la que cambian las ideas supera la capacidad de asimilarlas. Y en ese torbellino el corazón humano se extravía sin darse cuenta. Daniel ve que el último tramo de la historia sería un tiempo donde muchos se esforzarían por comprender, pero pocos lograrían ver con claridad, no por falta de inteligencia, sino por falta de dirección espiritual. La profecía anuncia que habrá dos tipos de personas,
quienes se abracen a la verdad y quienes la desechen, quienes caminen hacia la luz y quienes prefieran la confusión. No es un lenguaje de condena, sino de advertencia. La claridad no vendrá de acumular conocimiento, sino de una vida conectada con Dios. A lo largo del libro, el profeta es confrontado con una realidad que, aunque dura, es profundamente reveladora. La condición del corazón determina la capacidad de interpretar los tiempos. Si el corazón está endurecido, la profecía se vuelve un misterio. Si el corazón está abierto, la profecía se convierte en una lámpara que ilumina cada paso. Esta es la verdadera clave del discernimiento espiritual. No se trata simplemente de entender acontecimientos, sino de cultivar una vida que oye la voz de Dios aún en medio del ruido. Por eso la profecía no fue dada para generar debates interminables ni para ser usada como arma de especulación. Fue dada para despertar, para orientar, para proteger. Lo que viene no es un caos accidental, sino el cumplimiento de un diseño que ha sido anunciado desde hace siglos. Y cada uno de nosotros tiene un papel en ese proceso. No como protagonistas de un escenario apocalíptico, sino como testigos que viven con propósito en una generación que necesita urgentemente ser guiada hacia la esperanza. Mientras Daniel observa el desarrollo de la visión, se encuentra con una de las imágenes más significativas del libro. Ve un conflicto espiritual que no puede ser interpretado solo como un problema terrenal. Es una lucha que supera fronteras, culturas y reinos. Es la lucha entre la luz y la oscuridad. No se trata de una guerra física, sino de un enfrentamiento en el ámbito espiritual que se refleja en la realidad humana. Este punto es crucial, porque la Escritura muestra que antes de que haya un desorden visible, primero hay un desorden en el plano invisible. Daniel ve ángeles moviéndose, batallas que no se pueden ver con los ojos naturales, intervenciones divinas que alteran el curso de los acontecimientos. Y el mensaje implícito es profundo. Nada de lo que ocurre en la tierra es solo humano. Las decisiones, los giros inesperados, las tensiones que parecen surgir de la nada, todo tiene una dimensión espiritual. La humanidad rara vez percibe esta realidad, pero la Escritura insiste en ello una y otra vez. Lo que se manifiesta en el mundo físico tiene raíces más profundas que lo que se puede ver. Esta visión también nos recuerda que el pueblo de Dios nunca está solo, aunque a veces lo parezca. Daniel no entendía por qué algunos acontecimientos parecían imposibles de superar, pero el mensajero celestial le revela que la oposición espiritual es real y que incluso los ángeles luchan para traer respuestas, guía y protección. Esto no es para que tengamos miedo, sino para que comprendamos que la vida espiritual no es un concepto abstracto. Es una realidad poderosa que influye directamente en nuestro día a día. Mientras Daniel procesa esta revelación, el ángel explica que existen momentos decisivos en los que el cielo interviene de forma más visible. Y uno de esos momentos ocurrirá en el final de los tiempos, cuando el conflicto espiritual alcance su punto máximo. En esa etapa habrá un despertar entre aquellos que buscan sinceramente la verdad. Algunos comprenderán cosas que antes no entendían. Otros serán fortalecidos para resistir la presión interna y externa que caracterizará ese periodo. Sin embargo, también habrá quienes se alejen aún más de la verdad, no porque no la conozcan, sino porque no la quieren. La profecía dice que muchos se volverán más duros, más fríos, más indiferentes. No será por ignorancia, sino por resistencia espiritual. Y esta dualidad marcará el tiempo final. Un grupo que despierta y un grupo que se adormece aún más. Es una separación silenciosa, gradual, pero inevitable. No es Dios quien divide. Es la respuesta humana a la verdad lo que crea la diferencia. La visión continúa mostrando un escenario donde la fe será probada como nunca antes. No se trata de persecuciones físicas, sino de pruebas internas. Las dudas serán más intensas. Las distracciones serán más sofisticadas. Las ideas contrarias a la verdad serán más atractivas. El esfuerzo por mantenerse firme será mayor que en cualquier otra generación, pero también será mayor la gracia para quienes se mantengan fieles. Daniel aprende que en los momentos de mayor presión, Dios derrama una fortaleza especial sobre aquellos que lo buscan de corazón. Una de las partes más profundas de la revelación es cuando el mensajero celestial menciona que habrá un tiempo de angustia sin precedentes. No se refiere a un desastre global específico, sino a una sensación colectiva de ruptura espiritual.
una impresión de que el mundo ya no funciona como antes, de que algo fundamental se ha quebrado en la conciencia humana. Será una época donde la ansiedad, el desasosiego y el vacío interior se volverán comunes. Y aunque muchos culparán a factores externos, la raíz será espiritual. Pero en medio de esa angustia, la profecía ofrece una promesa contundente. Aquellos que permanecen en la verdad serán guardados. No dice que serán exentos de dificultades, sino que serán fortalecidos para atravesarlas sin perder su identidad espiritual. Esto es clave. Dios no promete que el mundo será estable, promete que sus hijos serán sostenidos. Y ese es el consuelo más grande para la generación que enfrentará los últimos capítulos de la historia humana. Daniel escucha que habrá un despertar entre los sabios, un brillo en los entendidos. No se refiere a personas intelectualmente superiores, sino a aquellos que aman la verdad. La profecía afirma que brillarán como el resplandor del firmamento. Esta metáfora describe una generación cuya fe será tan profunda que iluminará a otros en medio de la oscuridad. Una generación que no se desviará, que no negociará su fe por comodidad, que se mantendrá firme en un tiempo donde la mayoría seguirá caminos confusos. A medida que la visión se acerca a su punto culminante, Daniel comprende que lo que está viendo no es solo un futuro distante, sino un mensaje para la última generación. Un llamado a la sobriedad espiritual, a la fidelidad, a la vigilancia. Un llamado a vivir con una conciencia despierta y un corazón estable, y ese mismo llamado nos toca hoy. La siguiente parte será la conclusión de este mensaje. En ella reuniremos todo lo revelado hasta ahora y comprenderás porque este tiempo exige una fe más profunda, una claridad más aguda y una esperanza más firme. El propósito no es alarmarte, sino prepararte. El final no es una tragedia, sino el preludio de la restauración. Al llegar a este último tramo del mensaje, la revelación alcanza su punto más profundo. Todo lo que Daniel recibió a lo largo de sus visiones converge finalmente en una verdad central. El tiempo final no es solo un periodo histórico, sino una experiencia espiritual que cada ser humano deberá enfrentar con total claridad. No se trata del fin como destrucción absoluta, sino del fin entendido como desenlace, como culminación de una historia milenaria donde cada decisión, cada acto de fe y cada rechazo a la verdad construyen el camino hacia un momento decisivo. El mensajero celestial explica a Daniel que llegará un día en el que el conocimiento será purificado. No será un proceso inmediato, sino una transformación interior que solo vivirá aquel que se disponga sinceramente a comprender. El profeta escucha que muchos serán refinados, como si la vida misma fuese un fuego que limpia, separa y revela lo auténtico. Y es en esa purificación donde se distingue quién camina con la verdad y quién la rehúye. No es un juicio impuesto desde fuera, sino una revelación de lo que ya estaba dentro. La visión también muestra un escenario donde la verdad parecerá más lejana que nunca. Las voces que confunden serán abundantes, los caminos contradictorios se multiplicarán, la incertidumbre recorrerá todas las áreas de la existencia humana. Pero, a pesar de ese ruido, los que se mantienen firmes percibirán una claridad interior imposible de explicar con palabras. Justo cuando el mundo parezca más confuso, el corazón que pertenece a Dios tendrá una dirección definida. No dependerá de circunstancias externas, sino de una conexión interior que trasciende toda lógica humana. El ángel le dice a Daniel que habrá un momento en el que muchos se levantarán. Algunos surgirán con coraje, otros con una sabiduría silenciosa. No serán figuras famosas ni personajes públicos, sino personas sencillas, desconocidas, pero llenas de convicción espiritual. La Escritura describe a esos hombres y mujeres como estrellas que brillan en medio de la noche. Su luz no proviene de su capacidad intelectual ni de su fuerza personal, sino de la gracia que recibieron por caminar en verdad, mientras otros se dejaron llevar por la confusión. En contraste, también habrá quienes se endurezcan más. Daniel escucha que algunos cerraran su entendimiento no porque sean incapaces de comprender, sino porque su corazón no desea cambiar. Esta es una de las advertencias más sinceras del libro. El tiempo final no divide a la humanidad por conocimiento, sino por disposición espiritual. La diferencia entre quien entiende y quien no entiende está en la actitud con la que recibe la verdad. Esta realidad no pretende condenar, sino despertar.
La profecía no está dirigida a señalar culpables, sino a invitar a una transformación profunda antes de que los acontecimientos se precipiten. La revelación avanza hacia un punto culminante cuando el ángel menciona que el tiempo final será un periodo donde la vida entera adquirirá un nuevo significado. Lo cotidiano dejará de ser rutinario y los acontecimientos tomarán un peso espiritual sin precedentes. Las decisiones aparentemente pequeñas se volverán trascendentales. La fe dejará de ser algo teórico para convertirse en un acto de resistencia interior. El amor será una fuerza que sostendrá a quienes se aferren a la esperanza. La paciencia será un escudo. La humildad una lámpara que ilumina. Daniel queda sobrecogido ante todo lo que escucha. El mensajero lo conforta diciéndole que aunque él no verá la consumación de estas cosas, debe saber que su fidelidad tiene un eco eterno. Este mensaje no es solo para él, es para un pueblo que aún no ha nacido, para generaciones futuras que vivirán un tiempo distinto al suyo, un tiempo marcado por una aceleración espiritual que él mismo no habría podido imaginar. Y es aquí donde el texto sagrado toca directamente nuestra generación. Somos la generación que vive en un mundo hiperconectado pero profundamente desconectado espiritualmente. Somos la generación expuesta a miles de voces pero con dificultad para oír la voz interior que verdaderamente guía. Somos la generación que observa cambios rápidos y decisivos pero que muchas veces desconoce el rumbo de su propia alma. La profecía nos entrega un espejo para examinarnos, no para temer. Si algo revela este mensaje, es que ningún acontecimiento externo tiene más poder que un corazón que decide permanecer en la verdad. La parte final del mensaje no nos muestra un mundo derrotado, sino un pueblo fortalecido. Aquellos que deciden caminar con Dios no lo hacen por miedo, sino por convicción. Son personas que descubrieron que la fe no es un refugio para escapar, sino una fuerza que transforma. Conviene recordar que la Escritura jamás describe el fin como una tragedia para los que aman la verdad. Al contrario, lo presenta como el amanecer después de una larga noche, como el renacer de la esperanza, como el momento en que todo lo que parecía confuso finalmente adquiere sentido. Daniel escucha que llegará un día en el que cada acto de fe será recompensado, no porque se trate de méritos humanos, sino porque Dios es justo y no olvida la fidelidad de quienes siguen su camino con sinceridad. El ángel lo anima asegurándole que su destino está seguro, que su nombre está guardado, que su vida tiene un propósito eterno más grande de lo que podría imaginar. Y esta declaración no es exclusiva para él. Es un eco para cada persona que decide caminar en integridad, aun cuando el mundo invita a lo contrario. Nada que se hace en verdad se pierde, nada queda sin fruto. Antes de concluir la visión, el mensajero celestial señala que habrá un momento en el que todo será revelado. Lo que hoy parece enigmático será comprendido totalmente. Lo que hoy es apenas una sombra se volverá claridad. Lo que hoy inquieta el corazón será transformado en paz. La profecía nos recuerda que el tiempo final no es un tiempo de oscuridad para quienes buscan a Dios, sino un tiempo de despertar, un tiempo en el que cada paso dado con fe prepara el camino hacia la restauración final. Y así el libro se cierra con una de las frases más conmovedoras dirigidas a Daniel: descansa porque al final recibirás tu recompensa. Estas palabras, pronunciadas con ternura y firmeza, son un recordatorio eterno de que la historia humana no termina en caos, sino en plenitud. Lo último no es destrucción, sino restauración. No es confusión, sino claridad. No es muerte, sino vida. Este es el mensaje que atraviesa generaciones y llega hasta nosotros con la misma fuerza que tuvo el día en que fue revelado. Al terminar este mensaje, quiero hablar directamente a tu corazón. Si has llegado hasta esta última parte, es porque hay una búsqueda sincera en ti. Algo te ha movido a escuchar, a reflexionar, a buscar luz en medio de tantas voces. Y ese deseo no es casualidad. La vida espiritual nunca empieza por accidente. Empieza cuando la verdad toca el alma de una manera que no se puede ignorar. Y si hoy algo dentro de ti siente que este mensaje te habló, te invito a que tomes esta experiencia con total seriedad. No se trata de un discurso, ni de una teoría, ni de una tradición. Se trata de tu vida, de tu paz,
de tu propósito, de tu eternidad. Nadie puede decidir por ti. La fe es un camino personal, una entrega libre, una elección interior. Y si hoy deseas caminar hacia la verdad, solo debes abrir tu corazón con honestidad. Dios no busca perfección, busca sinceridad, no exige logros, ofrece gracia, no condiciona su amor, lo derrama sobre quien lo recibe. Puedes cerrar los ojos un momento y permitir que estas palabras se conviertan en un acto real dentro de ti. Habla con Dios desde tu propio corazón. Dile que lo necesitas. Dile que deseas conocerlo de verdad. Dile que anhelas caminar en luz, comprender sus caminos y vivir con propósito. Él escucha cada palabra. Él conoce cada pensamiento. Él sabe cuántas veces has buscado respuestas sin encontrarlas. Y hoy te extiende su mano. Antes de despedirme, quiero agradecerte profundamente por acompañarme hasta aquí. Este mensaje ha sido largo, intenso y lleno de significado. Pero si algo deseo con todo mi corazón es que no termine como un simple contenido más. Que sea una semilla que dé fruto en tu vida, que despierte algo dentro de ti, que no vuelva a dormir, que te empuje a buscar a Dios con más pasión, más verdad y más entrega que nunca. Gracias por escuchar, por permanecer y por abrir tu alma. Que la paz, la sabiduría y la luz de Dios te acompañen en cada paso. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga. Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad.